Hola a todos, estamos nuevamente en esta presentación que titula Manual para el manipulador de alimentos. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto en información relacionada con la industria de alimentos, empresarial y otros temas más. Primero, ¿quiénes manipulan los alimentos? Es toda persona que manipula directamente o indirectamente alimentos envasados o no envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entran en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, que cumpla con los requerimientos de higiene en los alimentos. Es un acto que, sin importar nuestro oficio, todos realizamos a diario, bien sea como profesionales de la gastronomía en nuestra casa o como operarios en una planta de alimentos. Por lo tanto, son muchas las personas que con esfuerzo y trabajo pueden contribuir diariamente a que los alimentos que consumimos tengan una calidad higiénica que nos permita a toda costa evitar los peligros que provocan las ETA. Las ETA afectan principalmente a las poblaciones más susceptibles de nuestra sociedad, como son niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas enfermas. Y sabemos que cerca de 2/3 partes de las epidemias por esta causa ocurren por el consumo de alimentos en restaurantes, cafeterías, comedores escolares y en las mismas viviendas. Si manipulamos los alimentos siempre con las manos limpias y practicamos las normas higiénicas adecuadas, evitaremos que nuestras familias o nuestros clientes corran el riesgo de consumir un alimento contaminado. Nuestro aporte como manipuladores resulta entonces clave dentro de un establecimiento de comidas y nuestra labor es de suma importancia para cuidar nuestra salud, la de nuestra familia, la de nuestra comunidad y la del negocio en el que elaboramos alimentos. Eso es basado en la resolución 2674 del 2013. Peligros de los alimentos. Existen 3 tipos de peligros que pueden contaminar los alimentos y provocar un riesgo para la salud pública. Tenemos los peligros físicos, químicos y biológicos. En los físicos podemos tener ejemplos como materias extrañas, como trozos de vidrio o madera, y parte no comestible de los alimentos, como trozos de un hueso o semillas de la fruta. En los peligros químicos encontramos ejemplos como residuos de productos químicos utilizados en los cultivos, errores de almacenamiento y mala ejecución en la desinfección. Y en los peligros biológicos tenemos todo lo que está relacionado con los microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, virus y parásitos. ¿Dónde encontramos los microorganismos? Los encontramos en el ambiente, en el aire, la tierra y el viento, utensilios contaminados, en alimentos contaminados, en aguas hervidas y en las basuras y restos de comida. En humanos y animales, en la piel de animales y humanos, en las heridas infectadas, en los cabellos, en manos y uñas sucias, en la saliva de humanos y animales y en las deposiciones o excrementos. ¿Cómo es su crecimiento? Las bacterias son los microorganismos que tienen un mayor impacto sobre la inocuidad de los alimentos, ya que poseen una excelente capacidad de reproducción y hace que en pocas horas se formen grupos o colonias de millones de bacterias provocando la contaminación. En promedio, las bacterias en condiciones ideales son capaces de duplicar su número cada 20 minutos. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen que desde las 12 del mediodía, una sola bacteria hasta las 7 de la noche puede producir más de 2 millones de ellas mismas. Por eso es importante realizar adecuadas prácticas de conservación de alimentos. Factores que favorecen y desfavorecen el crecimiento de los microorganismos. ¿Qué lo favorecen? Nutrientes, agua, temperatura y oxígeno. Podemos ver en la imagen del termómetro que entre 75 grados centígrados se considera como una zona de peligro, o sea, donde hay más reproducción de bacterias. ¿Qué desfavorece su crecimiento? La acidez, el azúcar y la sal. El pH también es un punto importante para determinar si es algo bueno para los microorganismos o algo malo. Tabla de alimentos de alto y bajo riesgo para la contaminación de alimentos. Es importante que los alimentos de alto riesgo se manipulen con cuidado. Recuerda que estos alimentos no deben estar en la zona de peligro por más de 2 horas. Algunos ejemplos de alimentos de alto riesgo, como la leche y derivados lácteos sin pasteurizar, carnes molidas, huevos o alimentos con huevo, pastas cocidas, aderezos con carne, son algunos ejemplos. Y de bajo riesgo
tenemos como las sopas mantenidas en alta temperatura, más de 60 grados centígrados en promedio, alimentos fritos que se consumen inmediato, cereales secos, entre otros. Tipos de contaminación en los alimentos. Tenemos contaminación primaria, directa y cruzada. En la contaminación primaria o de origen ocurre en el proceso mismo de producción primaria de alimentos, por ejemplo, cosecha, faena, ordeña y pesca. Un típico ejemplo es cuando el huevo se contamina por las heces de la gallina. Contaminación directa. Los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los manipula. Este tipo de contaminación posiblemente es la forma más simple y común de contaminación de los alimentos. Un típico ejemplo es cuando estornudamos sobre los alimentos. Contaminación cruzada. Esta contaminación se entiende como el paso de un peligro presente en un alimento a otro, que se encontraba inocuo, utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado en contacto con ambos alimentos sin la debida limpieza y desinfección requerida. Las formas más frecuentes de contaminación cruzada ocurren cuando el manipulador permite el contacto de un alimento crudo con uno cocido listo para consumir a través de tablas para cortar o utensilios de cocina. Otro ejemplo es cuando asamos carne a la parrilla y utilizamos la bandeja donde se encuentran los alimentos crudos para cortar los alimentos cocinados. Aquí está el ejemplo a modo de imagen. Vías de contaminación de los alimentos. Podemos encontrar los vectores, como las aves, moscas, cucarachas, ratas y hormigas. Estos transportan los microorganismos y contaminan los alimentos, por lo tanto es indispensable que en los lugares que se manipulan alimentos se cuente con un programa de control de plagas. La basura es el lugar de preparación o almacenamiento de los alimentos. Representa un medio de cultivo ideal para el desarrollo de microorganismos y la presencia de plagas. Para eso debemos tener un programa de control de plagas que hace parte del plan de saneamiento básico. Y así, para evitar la proliferación de plagas se debe seguir los siguientes puntos. Asegurar las condiciones estructurales de las instalaciones. Realizar constantemente la limpieza y la desinfección. Almacenar correctamente los alimentos. Eliminar correctamente los desechos en el lugar de trabajo. Evitar que ingresen posibles plagas al lugar de trabajo, evitando dejar puertas y ventanas abiertas, utilizando malla para mosquitos y rejillas en los desagües. Impedir que los animales se alimenten de la basura y de restos de alimentos. Impedir que las plagas aniden en lugar de trabajos. Para ello, se debe mantener el orden y la limpieza en todo momento, inclusive en los sitios que no se ven, como por ejemplo detrás y debajo de los congeladores. Enfermedades transmitidas por alimentos. Un alimento contaminado es aquel que contiene microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus o toxinas producidas por los microorganismos. Un alimento puede estar contaminado por la presencia de sustancias extrañas, como tierras, trozos de palo, pelos o contaminantes químicos como detergentes, insecticidas o productos químicos. Las enfermedades de transmisión alimentaria son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico, causadas por agentes biológicos, químicos o físicos que penetran al organismo usando como vehículo el alimento. Causas más comunes en las ETAs. Las enfermedades transmitidas por alimentos aplica a todas las enfermedades adquiridas por medio del consumo de alimentos contaminados. Las causas más comunes son intoxicaciones e infecciones. En la infección se presenta cuando consumimos un alimento contaminado con gérmenes que causan enfermedad, como pueden ser bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos. Y la intoxicación se presenta cuando consumimos alimentos contaminados con productos químicos, toxinas producidas por algunos gérmenes o con toxinas que pueden estar presentes en el alimento. Síntomas más comunes. Este ciclo es una de las formas más comunes de transmitir el patógeno a los alimentos. Ciclo fecal oral corto. Se caracteriza cuando una persona enferma de ETA o portadora sana no se lava las manos después de ir al baño y luego manipula alimentos que son consumidos por otras personas, las que posteriormente se enferman. Y el ciclo fecal oral largo se caracteriza cuando las materias fecales llegan a corrientes de agua que se utiliza para el riego de hortalizas o frutas cuando no se hace un lavado
y desinfección se produce la ingestión de las bacterias patógenas. Medidas higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos. El manipulador de alimentos cumple un rol fundamental para reducir la probabilidad de contaminación en los productos que elabora. A nivel de su condición personal, las reglas básicas que debe seguir un manipulador son las siguientes: tener un óptimo estado de salud, sin enfermedades respiratorias, de estómago, heridas o infecciones. Debe garantizar una higiene personal. Antes de manipular alimentos debe realizar un correcto lavado de manos con agua y suficiente jabón. Debemos realizar un procedimiento después de ejecutar alguna actividad donde se puedan haber contaminado las manos, un adecuado baño antes de ir a trabajar y mantener nuestras uñas cortas y limpias, cara afeitada, pelo lavado y recogido con gorro o pañuelo. Nuestra vestimenta. La ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos, ya que contiene microbios y tierra que provienen de nuestras actividades diarias. La vestimenta apropiada para un manipulador de alimentos debe ser la siguiente: una gorra que cubra totalmente el cabello para evitar su caída, un guardapolvo de color claro solamente en el área de trabajo, o sea, un delantal, un barbijo que cubra la nariz y la boca, hablamos del tapabocas, delantal plástico, guantes y calzado exclusivo. La indumentaria debe ser de un color blanco o color claro para visualizar mejor su estado de limpieza y única para esta actividad. ¿Cómo puedo transmitir enfermedades a un alimento a través de las manos sucias? Recordemos que nosotros no nos lavamos las manos, después manipulamos, tocamos el alimento contaminado, realizamos el consumo y nos enfermamos. Y es una cadena constante que vivimos todos los días. Forma correcta de lavado de manos. Siempre debemos depositar en nuestra mano una cantidad correcta de jabón, enjuagarnos, realizar un estregue adecuado entre uñas, palmas, entre dedos, las uñas, la parte posterior, anterior, para garantizar una adecuada limpieza y desinfección de nuestras manos. En la imagen que ves a la derecha, logramos identificar los puntos que están de rojo, que son las zonas que frecuentemente olvidamos lavar. Recordemos que tenemos que lavarnos antes y después de ir al baño, antes de comer, antes de tocar alimentos, de cocinar, después de jugar en el parque, después de sudarnos la nariz. O sea, constantemente debemos garantizar un buen lavado de manos. Hábitos deseables o indeseables con manipuladores de alimentos. Hábitos deseables: lavar prolijamente utensilios y superficies de preparación antes y después de manipular alimentos. Lavar prolijamente vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir alimentos. Utilizar siempre jabón y agua limpia. Y tomar platos cubiertos y fuentes por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el fondo y tazas por el mango. Hábitos indeseables: hurgarse o rascarse la nariz, la boca, el cabello, las orejas, granos, etc. Usar anillos, pulseras o aretes mientras estamos manipulando los alimentos. Manipular alimentos con las manos y no con utensilios. Utilizar vestimenta como paño para limpiar o secar. Y utilizar el baño con la indumentaria de trabajo puesta. Manejo higiénico de equipos e instalaciones. Este proceso es fundamental para asegurar que nuestros materiales y lugar de trabajo no sean una fuente de contaminación para los alimentos. Pasos a seguir para lograr un correcto lavado de equipos e instalaciones: raspar los residuos sólidos, lavar con agua y detergente, enjuagar con agua potable, nunca reutilizar el agua usada, desinfectar sumergiendo el agua caliente, que puede ser un método, o una dosificación adecuada de hipoclorito en inmersión al menos por 5 minutos y secar al aire. Se recomienda no utilizar trapos. Almacenamiento de los alimentos. Depende del tipo de producto que se va a guardar. El lugar de almacenamiento para los productos que no requieren refrigeración o congelación deben ser fresco, seco, ventilado, limpio, separado de paredes y techo, y suelo por mínimo de 15 centímetros. Se debe garantizar siempre estantes o tarimas para apoyar las materias primas. Todas estas medidas ayudan a evitar la presencia de roedores e insectos. Rotación de las materias primas. La correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar el principio PEPS, primero en entrar es lo primero que sale, lo cual se puede realizar registrando en cada producto la fecha en que fue recibido y preparado el alimento. El manipulador almacenará entonces los productos con fecha de vencimiento más próxima, delante o arriba de aquellos productos con fecha de vencimiento más lejana.
Esto permite no solo hacer una buena rotación de los productos, sino descartar productos con fechas ya vencidas. En caso de tener una sola heladera, debe ser dividida en sectores para los diferentes insumos o usos. Si se cuenta con más de una heladera, poner en una los alimentos crudos y en la otra los alimentos ya elaborados. Los recipientes que contengan los alimentos deben estar cerrados y ser de un material adecuado. Guarda la carne cruda, aves, pescados o huevos, de tal modo que no goteen sobre alimentos cocidos. No guardar en la heladera latas abiertas con su contenido. Este debe ser colocado en otro recipiente inmediatamente después de abierto. Dato: si un refrigerador es sobrecargado, posiblemente no alcance la temperatura necesaria para conservar los alimentos. Recordemos que la temperatura ideal de conservación debe estar por debajo de los 5 grados centígrados. Almacenamiento de productos químicos. Esta área debe destinarse al almacenamiento de productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de trabajo, así como para guardar los elementos para la higiene del establecimiento. Debe estar separado del área de almacenamiento de alimentos y tendrá que ser mantenido en condiciones de buena limpieza, ordenado, con los productos etiquetados y en algunos casos guardados en lugares bajo llave. Nunca se deberán usar embalajes vacíos de alimentos para almacenar productos químicos, así como tampoco nunca se almacenarán alimentos en envases vacíos de productos químicos. Una confusión en este sentido puede ocasionar fácilmente una grave intoxicación. Control de operaciones posterior al almacenamiento. La descongelación. Alimentos mal descongelados y sometidos a proceso de cocción sufren el riesgo de contaminación microbiológica. Estos alimentos tienen una apariencia exterior de estar cocidos, pero en el centro se encuentran crudos, con lo cual las bacterias presentes en el centro de la pieza podrían sobrevivir. Siempre, con la ayuda de un termómetro, asegurarse que la parte central de la pieza se cocina completamente y alcanza la temperatura de cocción. Los métodos más seguros para descongelar los alimentos incluyen refrigeración. Una vez definidos los productos que se van a utilizar, se sacan del congelador y se colocan en la parte de refrigeración. Con agua potable, la aplicación de agua fría a chorro sobre el alimento, siempre y cuando se recomienda esté protegido con una bolsa. Como parte de la cocción, permite que el alimento alcance la temperatura correcta y el tiempo suficiente para descongelar la parte central de la pieza. En el horno microondas, dada la alta eficiencia térmica del horno microondas, la descongelación por este método resulta eficiente, pero el proceso debe ser seguido de la cocción inmediata del alimento. Enfriamiento rápido de los alimentos. Los recipientes de mucha profundidad puestos en el refrigerador son un medio inaceptable para el enfriamiento rápido de alimentos potencialmente peligrosos. Recipientes de plástico, así sean de baja profundidad, tampoco son recomendables. Por el contrario, son recomendables recipientes de acero de 10 a 15 centímetros de altura y con tapa. Siempre considerar que los alimentos deben estar cubiertos para evitar la contaminación cruzada de los alimentos. Sin embargo, se debe mantener siempre una correcta circulación del aire frío hacia el alimento para no caer en la zona de peligro. Requisitos para visitantes. Las personas que visitan los lugares de preparación de alimentos, en particular las áreas de proceso, deberán llevar la indumentaria requerida acorde con lo aconsejado para el manipulador de alimentos y deberán además cumplir con las mismas disposiciones de higiene señaladas en esta sección. Puntos críticos de contaminación de alimentos. Etapas del procedimiento. Lugares u operaciones en las cuales los alimentos están más predispuestos a contaminarse o alterarse. Si controlamos estos puntos críticos, podemos disminuir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Programa de limpieza y desinfección también hace parte del plan de saneamiento básico. El proceso de limpieza y desinfección debe ser sistemático y seguir un patrón establecido. Debemos limpiar en seco, realizar un adecuado enjuague, realizar limpieza química, un fregado mecánico, aclarar, realizar una adecuada inspección y, por último, desinfectar. Tenemos el programa de gestión integral de residuos sólidos, que también hace parte del plan de saneamiento básico. Ya tenemos la nueva disposición del Ministerio de Ambiente, donde las canecas se separan en residuos aprovechables, orgánicos aprovechables, residuos no aprovechables y el de color rojo, que sabemos que son los de riesgo biológico. El programa de control de agua también hace parte del plan de saneamiento básico. ¿Qué debe garantizar ese programa? Debe garantizar el control desde la fuente, control en el proceso
y el control como materia prima en nuestro proceso productivo. Los puntos críticos de contaminación en los alimentos. Entonces debemos tener un correcto lavado de manos y utensilios, lavar y desinfectar los alimentos, lavarnos las manos antes de pelar o cortar alimentos, trabajar con superficies limpias. Al mezclar los alimentos no hacerlos con las manos, sino utilizar espátulas. En la preparación final del alimento, preocuparnos por la temperatura y los tiempos de cocción, conservar los alimentos en refrigeración, calentar el alimento mínimo a 60 grados centígrados para eliminar los microbios, calcular cantidades justas que se van a utilizar en un corto periodo de tiempo, evitando recalentar y contaminar los alimentos. Considerar el tiempo que un alimento va a estar a temperatura de riesgo de multiplicación. Servir los alimentos con utensilios limpios. Hábitos higiénicos visibles para los consumidores y una correcta presentación. Utilizar concentraciones adecuadas de desinfectantes para la higienización y sanitización de utensilios alimentarios. Recordemos cocinar completamente los alimentos, especialmente carnes, pollos, huevos y pescado, que debemos garantizar a partir de los 63 grados centígrados. Esta imagen les da alguna idea de las temperaturas mínimas de cocción. Recordemos, no descongelar alimentos a temperatura ambiente, mantener la comida bien caliente arriba de los 60 grados centígrados, refrigerar preferiblemente bajo los 5 grados centígrados y no dejemos alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Muchas gracias, espero este video te sirva y te ayude a realizar buenas prácticas de higiene y garantizar unos alimentos inocuos para tus consumidores, para tu familia o tus clientes. Muchas gracias, somos ASA Industrial.